Charlando con la cloaca. Menem es cultura. Con la serie del turco como excusa, los mosqueteros del marxismo ramonero desgranan un examen de conciencia al que muy pocos se le animan. No teman, van con Carlos Menem y su estrella. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo va? Beto, ¿cómo estás? Griego, querido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Contento que nos juntamos a charlar un rato sobre Menem, sobre la serie de Menem, un poco la excusa del disparador, pero en el medio acabo de recibir un llamado de Metrogas para variar, para acercarnos a esa época tan grandiosa de los 90, en la que los que recibían un llamado de Metrogas por falta de pago eran mis viejos. Bueno, y a las vueltas de la vida nos encontramos casi en la misma situación un par de varios años después. Eh, Exactamente, me pasó parecido hace unos días recalentando un arroz que me había hecho Tenía una costeleta de cerdo, la metí ahí con una cebollita, pim pum pan, le agregué arroz y fue una comida. Me sobró y le agregué más arroz anoche o antes de anoche y bueno, dije, che, pero esto yo ya lo vi. Ajá, sí, sí, querido, sí. Memoria histórica, memoria no histórica, sino... y me sale individual, pero sí, bueno, vivencial creo que se dice. lo que es crecer, ¿no? Lo que creces y llegás al mismo punto, ¿viste? Hablando de ascenso social, ¿no? Tanto En nadar esta, para llegar a la orilla. en esta bendita tierra. Pero bueno, un poco es eso, ¿no? Lo veníamos pimponeando con el comité editorial y para entrarle de lleno al tema, la verdad que en relación a la serie de Menem, también está bueno recordar que tenemos una muy buena nota en la página del Califa Invicto, que sacamos hace un tiempo y la verdad que es una de las mejores notas que recomiendo puedan leer. Me gustó mucho la serie de Menem, Ahí está. muchísimo. No paro de recomendarla. Insto a que la vean de punta a punta y que ojalá que entiendan todo lo que no se dice. Me parece que no o sí es necesario aclarar cómo el menemismo hizo mierda a la clase trabajadora, cómo hay un montón que ganaron, pero un montonazo más que perdieron. Ahora, dicho esto, que me parece que va de suyo y no requiere que la serie lo grafique, me gustó mucho cómo encaran al personaje, al personaje, sí, cómo encaran a Menem y cómo a través de el carisma como la herramienta fundamental y obviamente una ambición inconmensurable de poder, el tipo hace la épica. Y en la épica que logra hacer dentro del partido justicialista, dentro del peronismo, nos mete a todos, nos metió a todos en esa sensación de que todos podíamos hacer la épica, de que todos podíamos lograr un montón de cosas que parecían impensadas, ¿no? Y lo cierro un poco con el personaje que para mí es el protagonista, para mí, desde mi punto de vista, que es Olegario, el fotógrafo, y que él podía tener una mejor cámara de foto. O sea, esto le iba a permitir a él tener una mejor cámara de foto, un tipo apasionado de la fotografía, un tipo que vivía de la fotografía y que vení que acá vas a tener una cámara y tirá esa bosta de cámara que tenés ahí. Parece que eso también es un poco un guiño de lo que fue esa época. No sé si te parece que querés meter algo vos. A ver, sí, es como tiene varias capas, ¿no? Es como una lasaña. En principio lo que a mí me mueve con respecto a todo eso es lo vivencial, ¿no? Uno se crió en aquella época, fue infante durante los 90. Hasta el hartazgo he reiterado la cuestión de comer, insisto, arroz, fideo con aceite, un tazón de leche con cereales y a dormir, y tener la zapatilla de Shaquille O'Neal que me había traído un primo de Europa, de Estados Unidos. Entonces era una cosa que te pasaba por muy cerca, el desparpajo, la locura, la lujuria, el fervor consumista. Digo, calentar la cena en una estufa querosén, porque no teníamos garrafa. Entonces, ver el anverso y el reverso, compañeritos de colegio que se iban a Disney.
y vos estabas ahí, viste, atajando penales, que te pasaba la ropa el vecino de al lado para que vaya al colegio el año siguiente. La Biblia y el calefón es un poco de esa época. Es de todas las épocas, ¿no? Pero es un poco eso. Es la Biblia y el calefón. Sí, sí, una euforia hedonista reinante de no hay mañana, un carpe diem total y absoluto, que digo, en nuestra estepa pampeana se replicó de una manera muy particular, con esta cosa que charlábamos antes, ¿no? De esto de que el argentino no se baja nunca, sea bajo un esquema de, vamos a decirlo claro, dólar bajo, dólar alto. Si el dólar está barato, tenés gente que por ahí no llega a fin de mes, pero se va a Brasil, se va a Miami, se va a donde puta sea, a Bariloche. Y cuando el dólar está alto, se clava 20 días en, no sé, en Córdoba, en Mar del Plata. El argentino es muy dado con el goce. Y me parece que justamente lo que marca la serie, que a muchos no le gustó, es que lo que te está diciendo es, sin explicitarlo, me parece que ahí hay un error de lectura y que se repite mucho en los productos culturales, que se avienen nuestros granados catadores de productos culturales a anteponer la denuncia o el juicio propio antes que al propio producto. Ya de antemano van a decir, no, porque la serie de Menem le lava la cara, qué sé yo, no, hermano, te está interpelando a vos, porque todo eso pasó no pasó hace 100 años. Te está interpelando a vos generacionalmente, te está interpelando a la generación de tus viejos, está interpelando a una argentinidad muy próxima que sigue viva y que hoy la vemos en una réplica absolutamente adolescente, pelotuda y acelerada y atolondrada. Lo que en Menem era sexo, con Milei es pajita. Se me acaba de ocurrir esa imagen. Pero quiero decir, esta cosa medio revival, tengo ahí mi dealer cultural habitual al que le mando un abrazo muy grande, que vos también lo conoces, no lo vamos a nombrar porque es muy celoso de su privacidad. Me acercó hace poco una noción que dice que hay una pandemia global de melancolía. Y tiene un poco de esto, ¿no? Es la reunión de Oasis. No sé, la reunión de los piojos, 125 estadios. Gente que en su puta vida fue a ver los piojos, ahora le gusta los piojos. No fuiste cuando tenías 20 o cuando tenés 40. Bueno, algo hay ahí, ¿no? ¿Será que no hubo reemplazo? ¿Será que no hubo otro tipo de reformulación? Estoy hablando de grandes productos de cultura de masa, no estoy Sí, hablando sí, se entiende. del under. Que tampoco, digo, si vamos específicamente al under, ya después lo atenderemos, el asunto ese, porque hay una parte de la nota esta que traías a colación, que la escribimos cuando falleció el caudillo, que se titulaba Menem Escultura. Para mí es eso, y eso es la parte que no se traga mucha gente, que redunda en los ámbitos culturales que nosotros solemos frecuentar. Generó una cultura chabacana, grotesca, del escándalo, de la constante degradación de la mujer, por ejemplo, para empezar, que era Tinelli, que era Rompeportones, que era... eso estaba en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivo, no era... y estaba en Malacate, en Green, en Red y en Ráfaga, y estaba en Los Ratones Paranoicos y en Viejas Locas. Digo, no jodamos, no nos hagamos lo boludo. Me parece que la serie viene un poco a decir eso y muchos no la vieron, no la entendieron, no la agarraron y se centran en decir, no, porque mirá, te lo pinta como un tipo simpático, entrador y que improvisa todo el tiempo. Y ahí hay una sátira de Menem, me parece que ahí te podés meter vos un poco más, ¿no? La lectura esa me pareció muy interesante porque lo parodia, Para, lo reduce, ¿no? ¿Qué te parece a vos? para mí no le hace justicia al cuadro, no le hace justicia al político. Para mí el tipo es un... Bueno, si uno repasa archivos, entrevistas, intervenciones, es un tipo súper formado. No estaba formado en no estaba formado en todos los temas. ¿Quién está formado en todos los temas? Pero un tipo súper formado. Cuando le preguntaban, respondía además de con mucho carisma, sin duda, porque eso era parte de su persona, de su constitución como sujeto, el tipo sabía. Y cuando vos ves la serie, no parece ser un tipo que sabe mucho de muchos temas, al contrario. Entonces, hasta te diría que no le hace justicia en esos términos. Y después, en relación a lo que vos señalabas, está buenísimo, porque después de tantos años, y incluso ahora estar viviendo esto de la batalla cultural, el tipo generó una cultura sin dar ninguna batalla cultural. Digo, no explicitó
bueno, nosotros venimos acá a dar una batalla cultural. El tipo la generó, ¿sí? Generó las condiciones y fue dando señales para que se vaya configurando una cultura que fue recibida. O sea, porque vos podés dar la batalla cultural y decir, bueno, estos son los buenos, estos son los malos, esto por acá, esto por allá, pero si vos no tenés tierra fértil para que eso pueda crecer, no sucede. El tipo no dijo nada. El tipo lo que empezó es a generar un mecanismo, como dijiste vos, de lujuria, de aspiracionalidad, de goce, donde no se subía el que no podía. Y el que no se podía subir, se quería subir. Y el que la estaba pasando mal, quería subirse y pasarla bien. Por eso todos tenemos muchas de esas experiencias donde ante la ausencia o la falta de un montón de cosas, aparecían otras, que obviamente lo vemos hoy, pero no tenías un mango para irte de vacaciones, pero si juntabas un poco de platita te ibas a Disney, que es un poco como lo estamos viendo ahora, y ese es el éxito de la batalla cultural que no dio, sino que construyó y que ganó el menemismo, que todavía tenemos ese deseo de, bueno, pero si en algún momento se pudo, ¿por qué no se va a poder ahora? Pero si yo con dos manguitos en los 90 con mis viejos me fui a tal lado, ¿por qué yo ahora no puedo llevar a mis hijos? Vos fijate cómo sedimenta, ¿no? Por eso vuelvo con lo de las capas. Porque de repente el kirchnerismo que se propuso como, entre otras cosas, ¿no? El solemne Quijote de la batalla cultural en su momento. Y ahora, y eso es interesante, porque como Milei retoma esa, recoge el guante y dice la batalla cultural en términos solemne. Y este chabón, como bien marcás vos, la batalla cultural se dio desde abajo. Es decir, estaba Neustadt, estaba Videomatch, estaba todo esto, el dispositivo cultural, las publicidades. Yo me acuerdo de las publicidades súper agresivas sobre todo, ¿eh? Sobre cigarrillos, sobre autos, sobre viajes, sobre productos de belleza, de adelgazante, todo eso. Yo, claro, para mí era una cuestión cotidiana, pero eso no existía antes. Yo no me enteré que no existía antes. Quiero decir, antes la tele era una cosa solemne, aburrida, de repente se convirtió en un formador cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Ni hablar de la importación masiva de, bueno, insisto, productos culturales, películas, serie, dibujito, básicamente un dispositivo cultural enorme que no fue, en todo caso, propalado desde las oficinas estatales, no hubo un paca paca menemista, no hubo un canal encuentro menemista, sino que era liberado a las fuerzas del mercado. Y eso encontró un engarce tan potente, desde abajo, quiero decir, para decirlo de manera muy grosera, que vos fíjate que después de 20 años, 15 años de alfombra de solemnidad progresista, donde se fomentó una Argentina solidaria, etcétera, 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 un montón de cosas que para mí son valores con los cuales uno comulga, pese a que hayan sido utilizados de la manera que han sido utilizados, cosa que hemos abordado en infinidad de ocasiones, el kirchnerismo como tal. Corres un poquito esa alfombra y aparece el mismo individualista sorete que se caga en todo y que quiero irme a Miami y que quiero cambiar el auto y se va a la puta que lo parió. Si tiene que reventar el de al lado, que reviente. Con un componente adicional que es ahora, esto no lo vamos a tratar hoy, pero yo lo que estoy notando es que hay gente que está contenta con que el de enfrente le vaya mal. No importa si a mí me va mal, quiero que al otro le vaya peor. Eso es nuevo. Yo no veía, o por lo menos no lo percibía en aquellos años. Pero quiero decir, para volver al eje, la serie como tal habla más de nosotros que de los protagonistas. Porque mientras todo eso pasaba, la pasividad del pueblo en su totalidad era pasmosa. Y ahí me parece que podemos encontrar alguna respuesta de lo que está pasando ahora, ¿no? Que todos los días nos indignamos un poco más y que no podemos entender los niveles de vejación a los cuales estamos siendo sometidos. Y de repente hay una mayoría que tolera esta barbaridad, una minoría que aplaude y, bueno, nada. Eso, me parece que, insisto, la imagen es eso, lo que en Menem era sexo, en Milei es pajita. No obstante, es una continuación, si se quiere, un revival de inciertos resultados, pero me parece que ahí también quiero poner algo. El menemismo fue fundacional o refundacional. Modernizó la estructura productiva argentina a las patadas, algo que solamente podía hacer el peronismo, también por otra parte, en términos de acumulación de poder y de estructurar, vertebrar precisamente un programa de gobierno donde no quepa
demasiada alternativa. Si nos ponemos a repasar, no había, digo, las alternativas críticas que surgían en aquel entonces eran por una cuestión estética, el frepaso, che, no seas tan chancho, porque finalmente el frepaso terminó igual de corrupto que el menemismo, y por una cuestión esto de la corrupción. Digo, no sé, ¿cómo gana de la Rúa? El 1-1 no se toca. Es decir, hay una cuestión de índole de componente material que, de manera inaudita a lo mejor, o al menos en lo que a mí respecta me parece inaudita, había una batalla cultural ganada justamente con el puto 1-1. Cierro con esto, los chiquitos, esto, la base, el núcleo duro de Milei, los de 17, 18, 20, son hijos de aquellos que tuvieron 17, 18, 20, 22, 25 en aquel momento. Y que vino el papá y le dijo, no sabe, Tiaguito, papá se fue a Brasil 3 veces en los 90 con el 1-1, qué sé yo. Tenía un amigo que tenía un descapotable, nos íbamos a Parque Norte, ahí a, no sé, íbamos de joda a Pisa Banana, Costa Claro, Galana, toda esa mugre. Y de repente, si te fijas, eso, bajo la alfombra de Paca Paca, Canal Encuentro y Memoria Verde Justicia, este bicharraco seguía ahí. ¿Sí? Se me viene a la cabeza una imagen muy nítida, el hincha de Alboy. Floresta es un barrio muy lindo, muy pintoresco, buena gente. El típico hincha de Alboy es un tipo que vos lo ves por la calle y es menemista. Y no tengo nada contra eso, al contrario, me cae muy bien, tengo gente amiga de Alboy. Pero es eso, un chabón, esto, el look, el physique du rôle, diría nuestro amigo el ingeniero sí, Sebastián. El physique du rôle del hincha de Alboy es el menemista típico, menemista, que es total. el argentino que está en Miami. Que todavía se hace los claritos. Que se hace los claritos, que las gafas esas trambólicas, la visera color turquesa, la remera blanca con las tetitas apretadas. Digo, para seguir, precursores del reggaetón, si querés, había montones en la cultura menemista. Total. Y se soslaya eso, ¿viste? Como no, bueno, el menemismo fue una runfla de. Y eso, y acá te juro que cierro, una runfla de cleptócratas que se encaramó en el poder del Estado y hicieron negocio y devastaron todo. No, viejo, no funciona así. Háganse cargo de que las cosas no funcionan así. Algún día nos tenemos que mirar en el espejo de nuestra propia miseria y decir, bueno, acá hubo una anuencia, consenso y activo consenso de toda esa basura. Espectacular. Tengo varias cosas para decir. Voy a tratar de ordenarlas. Eh, que se me iban cruzando mientras vos hablabas. Que siempre me pasa cuando no participo de estas charlas y los escucho a ustedes. Otra serie para recomendar, no tan buena, porque obviamente el personaje es menos simpático, de 2001. Como en algún momento me lo dijiste, es imposible que De la Rúa sea divertido. Eso atraviesa toda la serie, pero ahí ves claro, digo, ves, uno ya lo sabe, pero bueno, ves claro que el tipo muere con la bota puesta del 1-1. El 1-1 no se toca. Y ahí es lo que vos decías de la batalla ganada. Batalla, digo, de la implantación de este dispositivo cultural. Eso por un lado. Por otro lado, mientras te escuchaba decía, bueno, pero seguramente que si nos está escuchando alguna u otra persona, no va a estar de acuerdo. Entonces, obviamente vale aclarar que había un clima de época neoliberal. Digo, el tipo, no es que, no, hola, soy Carlos, sí, Hollywood, sí, a ver, sacame Rocky 1, 2, 3, 4, alguna Schwarzenegger, contratame a Schwarzenegger y que haga un par de películas. Eh, no, el tipo obviamente se subió a una ola que existía. Se podría no haber subido, se podría haber subido distinto, y podría no haber tenido una sociedad tan receptiva. Y la tuvo, ¿sí? Ganó el consumo. Digo, más allá de. Son cinco aparte la valoración. Digo, el consumo en todo sentido ganó. Y él deseó un mañana mejor, ¿sí? Que vos lo decías, un poco lo traías para la actualidad, ¿sí? Por cómo se sostuvo aquello y cómo se sostiene esto. Y vos ves de dónde venimos, y bueno, y hay alguien que te propone ir hacia un lugar mejor, y además, si es un tipo tan carismático como era Carlos. Porque si la gente le cree a Milei, si hay algunos cercanos a nosotros, primo, hermano, mascotas, que le creen a Milei, ¿cómo no le vas a creer a Menem? Digo, Perdón, Milei es un Menem en sí, obvio. negativo.
¿no? Lo que el Sí, turco enunciaba, este otro lo usa como... seguro, y lo que él no decía, y lo que Menem no decía, este lo tiene que decir porque si no, no se explicita, ¿me entendés? Lo veías, te acercás al archivo y lo ves a Menem en una entrevista con Susana, con Mirta. Los silencios de Menem no podrían existir en un personaje como Milei si Milei no los explicita. Si a este tipo le estamos creyendo, que no le vamos a no le, está mal que le hayan creído a digo, hoy con el diario del lunes mucho, pero ¿cómo no te diste cuenta? ¿Cómo no te diste cuenta de lo ficticio que era el 1-1? ¿Cómo no? La historia medio se va repitiendo como tragedia o como farsa, pero uno vuelve a ver que, bueno, la gente, hay un deseo y una necesidad de creer. Y esto lo engancho con lo de la solidaridad que venías diciendo y por qué esta necesidad de creer, porque si ves de dónde venís y te proponen ir para un lugar mejor, obviamente vas a tener una necesidad de creer. Y no existiría mi ley si no tuvieses los años de kirchnerismo que tuviste. Y ahí, en estos, volviendo al tema cultural y a estos dispositivos que intentaron darle curso y cómo se utilizó la solidaridad, me parece que es parte del problema. Digamos. Todo termina siendo una cuestión más de forma, más declamativa y que en el contenido, y acá es donde quería llegar, los que dicen, che, tratemos de poner este tema en agenda, tratemos de discutir esto, generemos un programa que hable de tales valores. Son todos cuadros, acá donde quería llegar, son todos cuadros que nacieron al calor del menemismo. Los grandes cuadros de los procesos posteriores al menemismo, el que está del otro lado, y sí, obvio, por una cuestión generacional, ¿qué van a hacer? Sí, ya sé que es una cuestión generacional, es obvio, ¿no? Yo me pregunto y me respondo porque yo sé que del otro lado seguramente el tío Raúl me va a estar puteando. Se va a poner lindo cuando venga el tío Raúl, ¿eh? Olvídate. Pero esos tipos aprendieron a hacer política y se formaron políticamente en una dinámica muy específica, que fue la de los 90, donde el aquí y ahora y el dejar hacer y dejar pasar constituyó una forma de hacer política que fue bien recibida por la sociedad. Dejó de funcionar, falló con el tiempo, vimos que en realidad fue una destrucción total de la discusión de si había estado o no había estado, más chico, más grande. Digo, son otras conversaciones que podemos tener en otro momento. Pero si uno, y para eso sirve Wikipedia, si, si uno se fija dónde estaba Scioli, dónde estaba Massa, ahora que está en una discusión interesante Diana Mondino con Milei, dónde estaba Diana Mondino, dónde estaba Néstor, ¿no? Néstor Kirchner. En ese momento, durante el menemismo, digo, no es raro que a Néstor, todos sabemos que a Néstor le gustaba la guita, porque, digamos, se han encargado de marcar cuánto le gustaba la guita a Néstor. Yo no tengo prueba no tengo prueba para decir a Néstor le gustaba la guita porque durante el menemismo pudo hacer guita. Pero déjame dudar, Beto. Déjame dudar porque la serie lo marca bien, como había muchos que si estaban en la joda, si estaban en la movida, y eso sigue siendo hasta ahora, podían hacer guita. Y hay una clase dirigente que se formó durante el menemismo y que todavía es parte de la estructura de todos los gobiernos. No, que esa clase dirigente es una bosta, que es una cagada. Yo no tengo duda, pero a la hora de, cuando llega el momento del voto, un montón de gente, bueno, cree en el proyecto, pero no cree en los nombres, va y los vota o se olvida. Y para cerrar con esto y ponerle también un signo de exclamación al proceso menemista, yo invito a que pensemos otra escuela de formación de cuadro más potente que el menemismo. Ya que me hablan de la década ganada, a ver, ¿cuál es el cuadrazo generado después de la década ganada? Que no haya nacido el menemismo y que no se haya formado políticamente en el menemismo. Claro. Entonces, Viene un cuca y te dice, un compañero, un compa de la cámpora, viene y te dice, no, porque Aníbal, ¿te acordás de Aníbal? ¿Y Aníbal? ¿Dónde estaba en los 90, papi? ¿Dónde hay un Corach? ¿Dónde hay un Coan? ¿Dónde hay un Rucauf? Bueno, también esa gente venía del peronismo
más ortodoxo, de derecha, como lo quieras llamar. Pero independientemente de eso, hay una frase, perdón, me acordé de una, hay una frase muy venenosa que tira eh, el turco pocos tiempo antes de morir, que sobre Néstor dice, bueno, ¿sabes qué? Yo en la dictadura estaba preso, porque se pasó la dictadura en Cana, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, atendido en una casa, era una especie de domiciliaria que lo tuvieron en Mar del Plata, hay fotos incluso ahí en la casa de un policía amigo. Él era gobernador de La Rioja cuando viene la dictadura. Y Néstor estaba haciendo plata con la 1050 en el sur. Digo, yo no suscribo, o no importa si suscribo o no suscribo, pero la única verdad es la realidad, decía el general, ¿no? Y hay un montón de cuestiones espinosas que hay que empezar a desandar para hacerse cargo de todo esto. Y eso me parece que es el catalizador que busca hacer la serie, pero insisto, para mí no sorpresa, no me sale decirlo de otra manera, muchos no lo entendieron. El otro día una persona muy querida me decía, porque habría que hacer un poco de pedagogía. Y bueno, haciendo pedagogía llegaste a donde llegaste, ¿eh? ¿Cuál era la pedagogía? Derechos humanos, Paca Paca, Canal Encuentro, la Motomel y vacaciones en Chapadmalal o en Villa Gesell o en Córdoba. O en Villa Langostura si te daba un poco más la guita. Y si eras empleado estatal y más o menos estaba vinculado y eras profesional y qué sé yo, viajabas por el mundo, porque con el kirchnerismo hubo una clase media progre. Que también en el fondo extrañan eso, pero no se lo vamos a decir así no se sienten, no se sienten tan mal. Pero hubo una clase media progre. Eso generó el kirchnerismo. Y no duró, así como no duró el menemismo. No tenía base de sustentación muy estable por cuestiones que, digamos, abrevan en asuntos más estructurales que tratamos hasta el hartazgo en otras intervenciones escritas de cómo es la estructura económica argentina y cuál es el histórico y redundante empate histórico, si se quiere, entre el perfil productivo, bla, 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 todas esas cosas aburridas. Quiero decir, para cerrar un poco, ay, no me acuerdo, iba a decir algo que era brillante, pero se me fue. Para mí lo que tenemos que hacer es escuchar un cumbión bien noventoso y seguir dentro de un rato. ¿Te parece? Sí, de una, dale. Vamos a ver qué encontramos. Y este es el color de tu corazón. Yeah. Pienso en ti, solo pienso en ti. Desde que te conocí, yo de ti me enamoré. Pero tú juegas con mi amor, sabes que muero por ti. No me niegues tu querer. Nunca más de ti me podré olvidar. Dale, dale, red, dale, dale, red. No podré olvidarme de ti, porque ya eres parte Qué de temazo, Beto, qué manera de bailar. No, Por boludo, favor. estoy ya la brama caliente. Encima ahora viste que sale una promo que si la chapita dice sed, te ganás otra. Hola, ¿qué tal? No sé a qué te hace acordar. Me acuerdo que la Quilmes estaba 0,98 Sí, centavos. 0,90 y yo era de la Palermo que estaba 0,90 Ah, mirá. y el Philip Morris salía 75 centavos y 90 centavos salía el Marlboro de 10. Te estoy hablando igual ya a fines de los 90. Yo soy un jovencito. Decime si eso no puede, no es un mecanismo de deseo, ¿viste? Quiero llegar acá. Obviamente que hay un montón en esos pequeños detalles. Pero volviendo a la cumbia, también fue un momento. Yo me acuerdo que eran grupos que estaban formados por pibes, no sé, de 20 años menos. O sea, imagínate que si casi para, no sé, 95, 96, 97, de los 10 a los 16, de los 12 a los 18, hacé la cuenta que quiera, habían vivido menemismo, habían vivido esto de lo que veníamos hablando. Y bueno, se juntaron. Ahora los pibes que hacen música se ponen enfrente de la compu, valoración aparte, se juntaron a intentar improvisar con una guitarra, un teclado y una batería, y a ver si ganaban mina, y a ver si ganaban guita, y a deleitarnos con cumbiazos románticos
y minas en minifalda, ¿no? Ahí Que era hay un tema, porque vos fijate que también el acervo cultural de los, ¿cómo decirlo de una manera la cosificación. no despectiva? No, los alabarces de la vida. Digo, los estudiosos de la cultura popular, que te dicen la cultura del aguante, la cultura de la cumbia villera, ¿cómo? La cumbia villera es una parte final de toda una industria que se montó gracias a que había mucha guita que lavar en los 90. Y soy loco, ¿sabe qué? Me pongo un sello de cumbia, total, está lleno de pibes tocando esto. Mejores, peores, lo que sea. Pero se inventó un mercado. Y se marcó una generación y se marcó, digo, volviendo a lo de la pauta cultural, ¿no? Poner, ya lo saben todo, me decanté siempre de pendejo por el lado del rock y no sé qué. Pero ¿qué te pensás que iba a un asalto, un cumpleaños de 15 y que no bailaba? No bailaba Red, Mar Azul, Green, Ráfaga, Ráfaga, Malacate, ¿cómo era los el otro? chacales. Los Chacales, Gorilas, qué sé yo, había una banda, loco. El maestro Antonio Río, ¿no? Pero bueno, es otra generación, otra cepa. Quiero decir, Ricky Maravilla, hermano. Este, Hubo un reverdecer. Vos fíjate que desde los puchos baratos, el escabio barato, estamos jocosamente acordando de esas grotescas bandones de cumbia, todo con una sonrisa en la cara. Entonces, Sin la duda. capacidad de inspirar melancolía en tipos que tienen 40 años, la dejó instalada este proceso político-cultural, ¿eh? Digo, ¿qué En una carajo extrañas de generación. eso? Obvio que extrañas tu juventud, tu adolescencia, tu niñez incluso, pero hay cosas que se evocan positivamente. Y hasta te diría que es una época en la que estabas en la calle. Estamos divagando quizás por caminos que no sé si teníamos pensado, pero hasta te diría que hasta lo maridás con que estabas en la calle. Entonces podías acceder a algunas cosas, la pasabas bien y estabas en contacto con otros. Es una época que obviamente te genera mucha añoranza y quererlo sin querer, lo construyó, se construyó, ¿sí? Y los que estuvieron ahí tomando decisiones, tomaron un montonazo de decisiones que con el diario del lunes pueden ser malísimas, pero en el momento lograron instaurar y consolidar un sentido común muy compartido. Y en el medio tuviste el medio, perdón, me río, pero no es porque me cause gracia. Volaron la embajada de Israel. Eh, el, eh, La AMIA. la mamia, la muerte de Carlito Menem Jr. Tenés Río Tercero. Tenés Cabezas. No es menor. Vuelvo a la serie y el tipo tiene espalda para bancarse la embajada, AMIA y la muerte de su hijo y reelegir. En un capítulo y medio te cuentan eso encima. Decime si no es Y bueno. re- No, no, sí, claro, sí lo venimos lo estamos recomendando fuerte. Y Baraglia la rompe, como Carlos Menem. El Eh, otro ese Caponi también, muy buen actor. sí, también. Pero bueno, digo, estos son condimentos no menores, ¿sí? Un Eh, examen de conciencia, ¿no? en una realidad súper descompuesta, o con un montón de altibajos, con un montón de golpes que uno se puede imaginar cómo lo viviría hoy, o sí se puede imaginar, el tipo reelige. Y en el medio de todo eso instaura un dispositivo cultural. Y en el medio de todo eso, obvio que hay mucha materialidad en el medio, ¿no? El uno a uno influye un montón. Pero bueno, también la gente no es boluda. En algún momento puede decir basta o puede empezar a generar otras cosas. Y acá me gustaría que lo digas vos y que te acuerdes un poco de Beto Sur. ¿Qué diría Beto Sur? Porque la clase y la resistencia. No, bueno, más allá de Beto Sur, que lo adoramos con devoción, yo quiero marcar dos o tres cositas ahí. La cuestión contestataria, para variar, pasó por el lado del rock, ya lo dijimos, pero fíjate que hay también una parte de la ecuación que se nos está escapando, que era justamente el escapismo, y lo dijiste vos, estás en la calle, el escapismo a una situación de mierda también te era facilitado por el propio dispositivo de esa estructura económica que estaba flotando en el aire, nadie sabe muy bien por qué. Porque, ¿qué pasa?
Así como había uno a uno para el hijo de puta que juntaba 15 lucas de más y se compraba un 0 kilómetro importado, o se iba a Disney o qué sé yo, el muchacho de barrio que veía cómo se degradaba su familia, su padre se quedaba sin trabajo, que escuchaba, no sé, Hermética, Los Redondos, La Renga, lo que fuere, Ataque 77, los que iban al frente, digamos, los que estaban denunciando todo esto en una, no diría soledad, porque no había soledad, había una solidaridad orgánica. Digo, también te meto el caso Bulacio en el medio, ¿no? La policía matando a un pibe en una redada en un recital de Los Redondos, en el cual, si nos ponemos finos, Los Redondos, bastante los boludos hicieron, eso también hay que decirlo, porque ellos arreglaban el operativo con la cana. Hay que decir todo. Acá hemos venido a decir verdades incómodas. Pero quiero decir, el vector de la protesta y todo eso fue el rock. Y en el mismo rock, que agarraba al joven marginal y qué sé yo, era la misma, digo, el dispositivo de consumo general era lo mismo que la cumbiaza. La cumbiaza tenía el escabio, la falopa, bla, 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 y en el rock el escabio, la falopa también, y era barato. Era accesible hasta para el más condenado de los últimos. Y ahí aparecía la solidaridad, y ahí me meto en el momento Beto Sur, la solidaridad de la clase. Te salía 5 pesos la entrada para ver Animal, Almafuerte, Malón, Hermética, Orca, La Renga o Bersuit o lo que sea, y la gente te juntaba, loco, pongamos un peso para que pueda entrar el muchacho que se vino, se tomó 2 trenes desde Berazategui hasta Cemento. En el mismo lugar donde se ejercía la crítica cultural más despiadada y más frontal, donde había represión, donde había racia, en el mismo lugar también se fomentaba la propia pulsión neoliberal que dijiste muy bien en el bloque pasado. Era un vivir cotidianamente el reviente, el no hay mañana, y por un lado o por el otro todo se hace mierda. Yo suelo decir así entre amigos que menos mal que fui infante durante los 90 y no adolescente durante los 90, porque yo ya estaría en otra situación, o bajo tierra, o en algún loquero, o probablemente en cana. Pero más allá de mi historia personal, quiero decir, hay una generación que es la de Betosur, justamente, que eso lo vivió de una manera muy palmaria y que también vio, y esto hay que enfocarlo, digo, no, había una solidaridad orgánica por abajo, por supuesto. Por lo menos yo conocí las ollas populares hacia fines de la década menemista, pero más allá de mi experiencia personal, insisto, hubo focos y nichos de resistencia, no es que no lo hubo, no es que había un jolgorio total y estaba todo el mundo contento. Lo que pasa es que eran justamente nichos. Y en ese sentido, la capacidad de articular un clima de asfixia cultural, por decirlo de algún modo, todo de joda con Tinelli y la puta que lo parió, y la cumbiaza y no sé qué, como que todo convivía, ¿no? E insisto con la imagen de la lasaña, distintas capas. Estaba la impugnación, estaba la protesta, estaban los sectores movilizados, estaban los sindicatos que resistieron, estuvo la huelga ferroviaria, estuvo la huelga telefónica, que las asfixió, y esto es un rasgo del peronismo, con más tiempo que sangre. ¿Reprimió? Sí, reprimió. Hizo un montón de barbaridades, por supuesto. ¿Traicionaron a los dirigentes? Obvio, como siempre. ¿Cuál es el rol histórico de la CGT? Eh, Sin desmedro de eso, digo, las huelgas estas históricas que duraron un año y pico, dos, las de YPF, Cutralcó, Mosconi, etcétera, etcétera, el tipo los dejó seguir y los fue asfixiando, y todos terminaron agarrando el retiro voluntario, se pusieron un maxi kiosco, un videoclub, un parripollo, una cancha de pádel, un remis, y tampoco funcionó. Pero ¿qué quiero decir? En el mismo momento en el que se profundizaba el vaciamiento, había una compensación ilusoria, por supuesto, como toda compensación, en la cual, bueno, esto, mirá, se te está yendo toda la mierda, y pero, qué sé yo, me compré un autito y salí a hacer remis, y pero el kiosco es mío y el horario lo pongo yo, y pero y todo ese fomento individualista, insisto, no quedó, en todo caso se barrió bajo la alfombra durante un rato y hoy por hoy aflora de nuevo con nuevo dispositivo, con nuevos vectores, que nada, lo ves en los pibes que miran cómo juega un pelotudo en YouTube, están mirando 25 minutos como otro chico se pasa el juego, y en vez de jugarlo vos. Quiero decir, esto es más para gente que haya leído la famosa fotocopia de Lacan, que yo no soy claramente, pero el deseo, el goce y el deseo son vectores muy, muy, muy fuertes que caen por fuera de nuestro alcance en muchas de estas situaciones. Me parece que gran parte del fenómeno menemista, le pese a quien le pese, se explica por ese tipo de cuestiones. Espectacular, Beto. Me encantó. Tengo tres cosas. Respecto al goce y lo que señalabas del rock, y en este momento le pido a Gladys
mientras estoy diciendo esto, nos acompañe con una foto, me acuerdo de la foto de Carlos con los Rolling, Oh, que pese a quien le pese, posiblemente muchos de los que participaban de esos eventos, espectáculos o los que hacían música, hayan mirado con admiración o por lo menos con curiosidad a los Rolling Stones. Y vinieron y se sacaron una foto con este chabón, en una muestra más de cómo se da la batalla cultural. con el traje Eh, amarillo, griego querido. Un traje amarillo calzó el chabón, escúchame. Otro nivel. otro nivel. Después, como esta charla está impulsada por una serie, hago una lista rápida de un par de series que vienen a colación. Obviamente, ya la dijimos, 2001, la serie de Carlito Jr., hay una serie de Amia, y hay una muy buena que se llama Yossi, que me la recomendaste vos, que es de un espía infiltrado en la embajada, en el atentado a la embajada de Israel. Una acotación en un caso real lo de Yossi, ¿eh? Pasó, el tipo existe. Hay un libro. Sí. Sí, creo que está vivo todavía el flaco. Hay videos del Eh, chabón ahí en YouTube, medio lastimoso. No sé cómo carajo está vivo, pero está vivo. y después está, obviamente, la de cabezas. Y en un hilo que si tiramos, está la de Nisman. Que fíjate Vale. eh, cómo todo sigue hasta acá. Falta la de Río Tercero, que si nos están escuchando la estamos esperando. Y bueno, y a los que no auspician en este momento, les agradecemos que hagan las series que estamos recomendando. Auspicia Eh, fabricaciones militares. y bueno, y no mucho más. Yo insisto con que hay una clave en todas estas series que es, o por lo menos lo que a mí me gusta mirar o tratar de interpretar, es el rol de la clase dirigente, ¿sí? De los políticos. Y cómo saben hacer política y cuál es el hábito del ejercicio de la política. No te hablo de la clase dominante, no te hablo de las corporaciones, no te hablo de los grandes millonarios y todo eso, sino te hablo de los tipos que trabajan para ellos. Y directa o indirectamente en esta serie podés ver cómo esos tipos y minas, hombres y mujeres, asumen sus roles y que inevitablemente, indefectiblemente, están acá, están entre nosotros. Te cuelo ahí algo, el que se vayan todos. ¿A dónde, che? Ahí voy. Ahí voy. Vayan y vengan después. O si, pero vayan primero. Eh, nada, nada, no me haga, no. Veníamos bien, es un momento divertido este. Y bueno, no mucho más me parece, Beto. Vamos cerrando. Yo insisto en fijarse en el abajo, ¿no? En el sujeto que nosotros nos interesa interpelar. Y te sumo, ¿no? Ahí, bueno, ese pack de series me parece como imperdible, ¿no? Yossi, la de la AMIA, la de Nisman se llama El Fiscal, la Presidenta y el Espía. Aparece Tiuso. Yo me acuerdo de estar viéndola de noche, que me aparezca la cara de Tiuso en la tele y decir, ah, la mierda. Ni con It, cuando tenía 5 o 6 años, me cagué tanto. Que ojo, los viernes a la noche en Telefe pasaban películas de terror. Yo, si me portaba bien en la semana, mi mamá me dejaba mirarla. Cementerio de Animales, el peor inicio de una película de la historia, que bueno, no lo voy a spoilear, es el que no la vio a esta altura, vaya y mírela, y tráumese de por vida, no importa si tiene 40 años, se va a traumar. Quiero decir, un choque cultural muy fuerte, pero digo esto, ¿no? La de Cabezas, el personaje de Chabrán, loco. O sea, todos sabíamos que lo de Cabezas fue Chabrán. Y el tipo entraba acusado, señalado por la prensa, por políticos, fiscales, jueces, no sé qué. El chabón entra a la Casa Rosada desnudo. Es decir, el manto de impunidad, es lo de Río Tercero, lo de la AMIA, bla, 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 que se ve plasmado en esta serie. Yo lo que insisto en este tipo de series, lo que están intentando hacer y nadie lo está viendo, o por lo menos muy poca gente, es interpelarnos a nosotros, al ciudadano de a pie, al sujeto, a la clase, al trabajador, al que está, che, loco, mirá que esto pasó y vos, ¿dónde estabas? Y la gente prefiere la amnesia, loco. La mayoría, y ni hablar de los críticos, los que miran todo así desde un cierto pedestal de consumos culturales, ávidos lectores de papers de Alabarces y su equipo de investigación, diciendo, no, porque fomenta y le lava la cara. No, papi, te está interpelando a vos. Vos no te estás dando cuenta de cuál es el contrato de lectura que te están proponiendo este tipo de serie. Lo que quiero decir es que
para los apurados, para los ansiosos que están, que estamos, porque me incluyo, ¿cuánto mierda dura esto? ¿Hasta cuándo tira? ¿Cuándo explota? ¿Cuándo se va Milei, el helicóptero y el que se vayan todos y la puta que lo parió? Piensen que Cutralcó, Mosconi, el santiagueñazo, los piqueteros, los jubilados, las madres de Plaza de Mayo, los recitales de rock, todo eso se cultivó en paralelo a este desconche en el cual aparecía Chabrán en Chota, volaban embajada, volaron una ciudad entera como Río Tercero porque vendían armas a Perú, Ecuador y Croacia. Podemos seguir infinitamente. El nivel de impunidad que toleró la sociedad argentina hace 30 años nos da la pauta de lo que está dispuesta a tolerar y que probablemente tolere de nuevo, so pena de a lo mejor pasarlo un poquito mejor y bueno, loco, no puedo pagar el gas, pero si junto 15 pesos más por mes y le invierto en la cripto de la chota, me voy a Brasil. El argentino no se baja del consumo, viejo. Y en cualquier dispositivo político-cultural en el que esté inserto, el argentino quiere joda. Menem le dio joda, Menem le dio hambre, Menem le dio represión, Menem le dio vaciamiento, pero en el día a día la gran mayoría toleró todo eso y no me resulta tan extraño ver un revival estúpido, adolescente y acelerado de eso, que no sé cuánto va a durar, pero por la duda estoy preparado para lo peor, porque me parece que esta bosta todavía tira, sobre todo porque esto ya puede ir para un momento vermú, el nivel de consenso por arriba que tiene el experimento disolvente, es decir, el gobierno de Milei, es abrumador en términos de los bloques burgueses que lo apoyan y sobre todo, incluso me atrevo a decir que es más abrumador que el que sostenía Menem. Así que bueno, nada, esas son mis reflexiones finales. Miremos para abajo, dejemos de mirar para arriba. Cuando estás mirando la serie de Menem, tenés que mirar para abajo, loco. No miré para arriba. Pero bueno, grafica todo, ¿no? Así que bueno, esa es mi última reflexión. Espectacular, Beto. A mí me queda mandarle saludos a Laura, al perrito malvado, a Gladys. Y bueno, A y a todo todos esto, los Laura que está en Putacana, ¿no? Sí, Laura, con el dólar barato, dijo que se quedaba, creo que hasta noviembre. Ahí va, ahí va. Eh, Grande, Laurita. Vamos, Laura. Y no mucho más. Gracias por llegar hasta este momento. Suscríbanse y hagan todos esos cosos que hay que hacer, que seguramente escucharon en otros lados. Y nos vemos y nos escuchamos en el próximo Charlando con la Cloaca. Dale, loco, un abrazo. Abrazo.